Piensa y hazte muerto, el precio oculto del éxito. Saludos, buscadores de la verdad, y bienvenidos a un nuevo descenso a las profundidades de lo incomprensible. Hoy, mis intrépidos compañeros, no exploraremos una tumba olvidada ni una mansión embrujada. No. Nuestro viaje nos llevará a un lugar mucho más insidioso, un reino donde las cadenas no son de hierro, sino de voluntad, y la sangre derramada no es visible, sino espiritual. Nos adentraremos en las páginas de lo que muchos reverencian como un manual de autoayuda, pero que, bajo la lupa del analista literario de terror y el investigador de misterios, revela su verdadera naturaleza, un grimorio velado en la retórica del éxito. Hablo, por supuesto, del infame tratado de Napoleón Hill, Piense y hágase rico. A primera vista, la obra promete el Eldorado del espíritu, un mapa hacia la prosperidad y la realización personal. Pero, ¿qué ocurre si la riqueza que se busca no es la bendición prometida, sino una maldición disfrazada? ¿Y si la realización personal es, en realidad, la completa aniquilación del yo en aras de una obsesión impuesta? Este libro no es una guía, es un ritual. Una fachada cuidadosamente construida para ocultar un horror psicológico que ha devorado innumerables almas en su búsqueda insaciable de lo material. Es un eco silencioso de la desesperación humana, un pacto susurrado en la oscuridad de la ambición. Hill nos introduce a la noción del deseo ardiente, no como una aspiración noble, sino como una semilla parasitaria que, una vez plantada, germina en lo más profundo del ser. Se nos dice que el primer paso hacia la riqueza es determinar la cantidad exacta de dinero que se desea, con una precisión que Hill llama psicológica. Pero esta precisión no es para clarificar objetivos, sino para fijar la presa. Es el gancho que se clava en la mente del incauto, prometiendo una recompensa inmensa a cambio de una lealtad absoluta. El autor nos advierte, el deseo de Barnes no era una esperanza. No eran ganas. Era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo. Era definido, ¿veis la trampa? No es un deseo humano, sino una entidad que se alimenta de la voluntad, una que, una vez instalada, no puede ser extirpada. Un hambre insaciable que carcome la individualidad, transformando el propósito en una obsesión monolítica, devorando toda faceta de la existencia que nos sirva a su macabro fin. La vida se reduce a la cacería, y la presa, somos nosotros mismos. El siguiente paso nos arrastra a los pantanos de la fe y la autosugestión. Hill nos instruye a repetir en voz alta nuestro deseo, a ver y sentir el dinero ya en nuestra posesión. Esto, según él, energetiza el subconsciente. Pero, ¿qué ocurre si el subconsciente no es un jardín fértil, sino un portal? Un portal que, una vez abierto por la repetición incesante de una mentira, no distingue entre lo constructivo y lo destructivo. Es el horror de la automanipulación, la hipnosis perpetrada sobre uno mismo hasta que la realidad se deforma irreconociblemente. La más escalofriante de las advertencias del libro es esta: el subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje, o por la fe. Una frase que, bajo la luz adecuada, revela el terror de un subconsciente que no es un aliado, sino un esclavo amoral de cualquier impulso lo suficientemente intenso. No estamos controlando nuestra mente, la estamos reprogramando con un dogma, un credo autoimpuesto que nos condena a una ceguera voluntaria, a una aceptación de cualquier realidad que el secreto nos dicte. La fe, en este contexto, no es una virtud, es una droga psíquica, una anestesia para la duda, que nos impide cuestionar el pacto que estamos forjando, la transacción de nuestra esencia por una quimera. La imaginación, descrita como el taller de la mente, se revela aquí como la fragua donde se forjan nuestras propias cadenas, un laboratorio donde los fantasmas internos cobran forma y nos arrastran a la locura. No es un lugar de creación libre, sino de manipulación. Hill nos habla de la imaginación sintética y creativa.
La sintética, una combinación de viejos conceptos, y la creativa, una comunicación directa con la inteligencia infinita, de donde surgen presentimientos e inspiraciones. Pero, ¿qué es esta inteligencia infinita? ¿Es acaso un Dios benevolente, o una fuerza cósmica indiferente que simplemente aprovecha nuestros impulsos? Imaginen el taller de su mente no como un refugio, sino como una cámara de tortura, donde los deseos más puros son retorcidos en obsesiones, y los miedos, lejos de ser disipados, son materializados por la implacable lógica del subconsciente. El deseo es solo un pensamiento, un impulso. Es nebuloso y efímero. Es abstracto, y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Esta transformación no es una alquimia, es una parasitación. Su propia imaginación, su esencia creativa, es secuestrada para dar forma a un fin que no es el suyo, sino el del secreto, alimentando una realidad distorsionada que nos consume sin piedad. La perseverancia es la cualidad que sella el destino del adepto. Hill lo describe como el esfuerzo sostenido necesario para mover la fe. Pero no es una fuerza de voluntad, sino una tenacidad infernal, una maldición que encadena al individuo a un camino sin retorno. El autor elogia a quienes continúan, a pesar de todas las oposiciones, hasta que los alcanzan. ¿Alcanzan qué? El cumplimiento de un deseo que puede ser su propia perdición. La historia de Fanny Hurst, que recibió 36 notas de rechazo, antes de triunfar, no es un cuento de resiliencia, sino una fábula de locura metódica, de una persistencia que raya en la compulsión. El guía oculto, del que Hill habla, que pone a prueba a los hombres, no es un mentor. Es un carcelero, asegurándose de que nadie escape de la rueda de martirio autoimpuesto. La perseverancia se convierte en una danza macabra con el fracaso, un ciclo sin fin donde la derrota no es un final, sino solo una nueva etapa para la siguiente tortura, un sacrificio constante en el altar del ardiente deseo. El concepto de equipo de trabajo, la coordinación de esfuerzos en espíritu de armonía, suena benigno. Pero la oscura verdad es que se trata de una colmena mental, una fusión de identidades individuales en una única entidad colectiva. No hay dos mentes que se unan sin crear por ello una tercera fuerza invisible e intangible que puede enlazar con una tercera mente. Esta tercera fuerza no es una sinergia, es una conciencia parásita que se alimenta de la armonía forzada y la sumisión de sus miembros, subsumiendo la voluntad individual en una directriz colectiva. Los consejeros invisibles de Hill no son sabios aliados, son demonios susurrantes, entidades que dictan sus designios, despojando al individuo de su propia agencia. La armonía que se busca no es la paz, sino el silencio de la disidencia, el grito ahogado de la individualidad sacrificada en el altar de la riqueza. Es la disolución del yo en una identidad fabricada, una pesadilla colectiva de objetivos compartidos donde la verdadera libertad muere. Y llegamos a los 6 fantasmas del temor, a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida del amor, a la vejez y a la muerte. Hill nos dice que debemos dominarlos. Pero el secreto no nos libera de ellos, simplemente los reorganiza, los redirige. Los miedos no desaparecen, se transforman. El temor a la pobreza, el más destructivo, no es un obstáculo a superar, sino una revelación de nuestra verdadera condición, nuestra fragilidad inherente. La idea de que el hombre devora financieramente a sus semejantes no es una crítica social, sino una descripción de la bestia que se esconde bajo la superficie, desatada por el deseo ardiente. Los miedos son las cadenas ineludibles de nuestra existencia, y el secreto no las rompe, sino que nos enseña a abrazarlas, a usarlas como combustible para una persecución implacable, convirtiéndonos en esclavos de nuestras propias ambiciones. El libro no elimina el temor, sino que lo convierte en un motor, una jaula de autoconfinamiento donde el miedo es la constante e ineludible banda sonora de una vida dedicada a la acumulación.
El misterio de la transmutación del sexo es, quizás, la parte más perturbadora de este grimorio. Hill nos dice que la energía sexual es la más poderosa de las emociones humanas, capaz de transformar la mediocridad en genio. Pero esta no es una sublimación noble, es un sacrificio de la vitalidad, una depuración antinatural. Es la manipulación de una fuerza vital primitiva para fines antinaturales, una especie de alquimia inversa que drena el alma para elevar la mente a un estado de genio, que no es más que una hiperactividad febril, una conexión forzada con la inteligencia infinita, que consume al individuo desde dentro. Hill declara: destruya las glándulas sexuales, y habrá eliminado la mayor fuente de acción. Esta frase, pronunciada en el contexto de la transmutación, es un escalofriante eco de una lobotomía espiritual. El cuerpo es despojado de su esencia más humana para convertirse en una máquina de logro, una cáscara vacía impulsada por la obsesión, una marioneta de la voluntad transmutada. El secreto, de Andrew Carnegie, desvelado por Hill a lo largo de estas páginas, no es una fórmula para la prosperidad, sino un pacto de control mental. Es la comprensión de que la realidad es maleable, que la inteligencia infinita es una fuerza ciega, o una entidad malevolente, que responde a la intensidad de la creencia, sin importar su moralidad. Los milagros del sexto sentido no son bendiciones divinas, sino distorsiones psíquicas, la capacidad de forzar a la realidad a conformarse a una voluntad obsesiva, a un deseo impuesto. La riqueza no es un tesoro, sino un espejismo, un señuelo que conduce a la autoaniquilación. El verdadero terror de piense y hágase rico no reside en la dificultad de alcanzar sus metas, sino en el precio que exige. No es dinero lo que pagamos, sino nuestra humanidad, nuestra libertad, nuestra capacidad de ser verdaderamente nosotros mismos. Nos convertimos en autómatas, máquinas de deseo, impulsados por una fuerza que creímos dominar, pero que en realidad nos ha devorado por completo. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto, sus pensamientos, es precisamente lo que se le arrebata, pieza a pieza, en este ritual de autoimposición. Al final, el éxito, que Hill promete, se revela como una jaula dorada, una prisión construida con los ladrillos de la obsesión y el cemento de la autosugestión. El libro es un susurro al oído, una promesa de poder que, si se sigue al pie de la letra, convierte al buscador en un eco, una marioneta de un deseo insaciable. El hombre que se cree dueño de su destino, ha vendido su alma al secreto, y ahora, su cerebro no es más que una estación receptora y emisora, para los designios de una entidad insidiosa. La verdad oculta es que no hay escape. Una vez que se entra en este camino, el ardiente deseo se convierte en el único amo. ¿Y usted, lector, oyente, está dispuesto a pagar este precio? ¿O acaso ya lo ha hecho, sin saberlo, al abrazar las palabras de este grimorio disfrazado, convirtiéndose en el siguiente en su interminable lista de historias de éxito?